que acompáñenme a la familia. Padre Dios, gracias porque aún antes de nosotros haber nacido, aún antes de esta iglesia haber sido establecida, aún antes de un tiempo que yo tomara, tú escribiste la historia de cada uno de nosotros y la historia de esta iglesia. Así que por más que hay cosas como estas que nos sorprenden, creemos en que no hay nada que te sorprenda a ti, Dios. La canción que acabamos de cantar la estamos viviendo, Soberano Salvador. Tú eres el soberano y es ante este Dios soberano que venimos completamente rendidos, buscando que tú hables a nosotros, Dios, principalmente a este siervo, oveja, para que tú, Señor, hables a tu rebaño, Dios. Así que gracias, Dios, te pido que tú nos ayudes a ser oidores y hacedores de tu palabra. Y para eso te pido que tú me ayudes a ser fiel a tu palabra, confiados plenamente en que es tu palabra la que cambia nuestros corazones y alimenta nuestra alma, no nosotros. Por lo tanto, solo a ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, familia, quiero que vayas conmigo a Deuteronomio. Durante estos meses he estado, podría decir, literalmente bebiendo y comiendo la Biblia. Lo que más he querido hacer durante estos meses es beberla, comerla, mirar qué áreas de mi vida Dios quiere seguir mostrando, que tengo que cambiar, crecer, madurar. Y uno de los libros que estaba leyendo es Deuteronomio. Ya voy por el capítulo 27, terminé esta mañana. Así que yo quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 8, porque cuando estuve ahí, fue varios días que estuve masticándolo, por así decirlo, comiendo de estos versículos que están en Deuteronomio capítulo 8 del 11 al 18. Y le he titulado a esta predicación, Cuando olvido a Dios. Y déjame, antes de ir allá, poder tratar de introducir lo que quiero hablar con esto. Y es lo siguiente, todos aquí somos criaturas olvidadizas. Todos aquí olvidamos cosas importantes, cosas simples. Se nos olvida llamar a alguien, se nos olvida visitar a alguien, se nos olvida el cumpleaños de alguien. En ocasiones a algunos se les olvida cosas importantes en su matrimonio. Se nos olvida muchas cosas. Se nos olvida ir al doctor, una cita. Se nos olvida y se nos olvida y se nos olvida. Ahora, estas son cosas que corresponden a lo que es natural y un mundo físico con personas, hermanas, amigas nuestras físicas. Pero lo más temible de ser criaturas olvidadizas es que se nos olvida Dios. Yo no estoy hablando simplemente aquel ateo que niega a Dios. Yo no estoy hablando de aquel gnóstico que piensa que hay un ser superior o un fuerte por ahí, una fuerza mayor y por tanto no conoce a Dios. Yo estoy hablando al creyente muchas veces que se nos olvida a Dios. Muchas veces se nos olvida la manera en que Dios ha provisto, se nos olvida quién es Dios y por lo tanto no simplemente es que somos criaturas olvidadizas, pero somos criaturas dadas a servir a otras cosas que cuando no confiamos en Dios, cuando olvidamos a Dios, tendemos a hacer de otras cosas superiores. Y no que tengan superioridad sobre Dios, pero tendemos a rendirnos ante la duda, tendemos a rendirnos ante el temor. Tendemos a rendirnos a querer tener el control de las cosas y de lo que yo creo y de lo que yo pienso. Eso es un sinónimo que has olvidado a Dios. Cuando queremos manejar nuestra vida conforme a nuestros ideales, pensamientos, cuando en ocasiones se nos olvida áreas que Dios quiere trabajar o nos hacemos los que Dios no nos ha dicho que hay que trabajar estas áreas, son ideas de que hemos olvidado a Dios. Entonces, una de las cosas que yo quisiera caminar contigo en esta mañana es, si el Nuevo Testamento dice que las cosas del antaño, las cosas del atrás fueron escritas para que nosotros aprendamos, yo creo que es bueno que miremos cómo Dios le habla al pueblo de Israel con camino a la tierra prometida y Él les recuerda y les dice, cuidado si ustedes se olvidan de mí. Ahora, tú ya tienes toda la Biblia, 66 libros que muestran que Israel se olvidó del Señor una y otra vez. Y por lo tanto nuestra costumbre pudiera ser, es que como fue Israel que se olvida del Señor. La pregunta es cómo tú te estás olvidando del Señor hoy. Y cuando yo meditaba en esto, veía áreas de mi vida que he olvidado a Dios en muchas áreas de mi vida. Y yo quiero, familia, que juntos meditemos en estos versículos del 11 al 18 de Deuteronomio 8 para recordar lo siguiente. Voy a ir leyendo mientras que camino por los puntos. El primer punto es cuídate de no olvidar al Señor. Eso viene directamente del versículo 11 cuando dice cuídate, es un mandato, no es una opción.
cuídate. ¿De qué? ¿De qué me tengo que cuidar? De no olvidar al Señor tu Dios. Ahora, ¿cómo es que yo olvido al Señor? ¿Cuál es una indicación de que yo he olvidado al Señor? Bueno, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Entonces, con esto en mente, vamos a estar ahí detenidos por unos minutos para después ya caminar en los próximos 2 puntos que tengo hasta llegar al versículo 18. Pero si nos detenemos ahí al versículo 11, hay un mandato que Israel escucha de parte de Dios por medio de Moisés. Acuérdate que están ya Deuteronomio, para recordarte un poco, es por así decirlo las predicaciones finales del pastor Moisés. Moisés está liderando al pueblo. Él ya sabe que él no los va a liderar a la tierra prometida porque ha pecado contra su Señor y por lo tanto él va a guiarles, pero no les va a llevar a entrar a la tierra prometida. Por tanto, Deuteronomio está como esta parte final de lo que nosotros llamamos todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y llega Moisés, quien escribió estos 5 libros, ya en Deuteronomio como sus sermones, sus prédicas finales. Él está hablando a un pueblo, como así decirlo. Mira, tú no vas a cruzar la calle. ¿Qué quisieras recordarnos y enseñarnos antes de que crucemos la calle? Y Moisés, una persona ya mayor, quizás lo que le está recordando a este pueblo es esto: no olvides a tu Señor. Y obviamente digo esto nuevamente, cuando tú vas y caminas por Deuteronomio mismo, tú te das cuenta que el pueblo por naturaleza olvida a su Señor. Por tanto, cuando escuchamos el mandamiento de no olvides al Señor, Moisés claramente deja de una vez claro que ¿cómo es que yo olvido al Señor? O sea, si yo me recuerdo de Él todos los días, tú podrías decir si yo oro todos los días. Podríamos llegar aún a decir si yo leo la Biblia, ¿cómo es que yo olvido al Señor? Michael, ¿cómo tú olvidas al Señor? Bueno, Moisés no nos deja adivinar. Ni siquiera nos deja tratar de asumir lo que yo pienso. No, Moisés es claro y dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos. Ahora, aquí esta palabra es crucial para guardar. Tú vas a ver una y otra vez en Deuteronomio que el mandato de Dios para con el pueblo de Israel no es simplemente escucha al Señor tu Dios, pero guarda, camina, ordena tu vida de tal manera que luzca como Dios. Una de las maneras que mi vida va a mostrar que yo estoy olvidando al Señor es aquellas áreas donde yo no estoy guardando la palabra del Señor. Entonces, para Moisés y para la Biblia, nuevamente, estas áreas que tendemos a olvidar, estas áreas que tendemos a minimizar y que Dios está mostrando una y otra vez, es para que nosotros miremos estas áreas y digamos, ¿cómo yo he olvidado al Señor en esta área? ¿Cómo yo he pensado que yo puedo minimizar a Dios y lo que Él me está mostrando en esta área, en esta área, en esta área? Y lo que dice Moisés nuevamente ahí es, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo ordeno hoy. Es decir, dejando de olvidar o de obedecer la palabra del Señor. Ahora, quizás tú te preguntas, ¿cómo nuevamente, cómo olvido a Dios? Bueno, cuando dejas de guardar su palabra, cuando olvidas su palabra, eso lo que va a hacer es nos va a llevar a desobedecer lo que Dios demanda de nosotros. ¿Cómo yo sé que yo estoy olvidando al Señor? Pregúntate, ¿cómo yo estoy obedeciendo a mi Señor? ¿Cómo yo sé que yo le he olvidado a Él? ¿Qué áreas de tu vida están queriendo tomar control donde Dios simplemente dice, yo soy quien tengo control ahí? ¿Qué áreas de tu vida está Dios diciendo, cómo luce Cristo ahí? ¿Y qué áreas de mi vida están minimizando la obra del Espíritu Santo en esa área que Dios quiere que yo sea conforme su carácter, conforme su persona? Ahora, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Porque si el olvidar a Dios es olvidar su palabra, para tú saber si estás olvidando a Dios, tienes que conocer su palabra. O sea, no podremos vivir una vida de integridad, de carácter, de crecimiento espiritual si asumimos que lo que Dios demanda de mí es lo que yo creo que Él demanda de mí, en vez de ir a la palabra de Dios para saber lo que Él demanda de mí. Si nuestras vidas no están alineadas, no a lo que yo pienso y lo que yo quiero, pero a lo que Dios dice en su palabra, no vas a poder ver áreas en tu vida donde Él quiere trabajar por medio del poder de su palabra para formar ese carácter conforme a Cristo. Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Bueno, ahí mismo en Deuteronomio, yo creo que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 10 y vas a ver lo que Dios demanda de nosotros en el versículo 12 y 13. Fíjate lo que dice esto. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Uno, no olvides al Señor, guarda, cuídate de guardar, de olvidar al Señor guardando su palabra. Ok, pero ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Bueno, ahí mismo Moisés lo dice, el Señor tu Dios requiere esto, sino que temas al Señor tu Dios. Quédate ahí, no sigas leyendo porque vamos a avanzar
más lo que Dios demanda a ti. Que el Señor quiere que tú le temas a Él. ¿Sabes? Una de las grandes áreas que el Señor ha mostrado en mi corazón grandemente es que en muchas ocasiones yo le temo más al hombre que lo que temo al Señor. Muchas veces estoy más preocupado de lo que la gente puede pensar de mí que lo que Dios dice de mí. Y una de las áreas de olvidar al Señor puede ser que estés más preocupada y más preocupado por lo que la gente puede decir de ti que lo que Dios te ha dicho de ti. Entonces, cuando vemos que Moisés dice que tú le temas al Señor, mira, esto yo oro, yo estoy en esa tarea, no he terminado esa tareita, yo creo que me va a tomar toda mi vida mientras que estamos aquí en la tierra. Piensa qué significa para ti el que tú temas al Señor más que temer a otras personas a tu alrededor. ¿Qué significa eso para ti? Puede lucir completamente diferente. Para mí puede lucir completamente diferente. Pero ¿qué es lo que el Señor demanda de ti? Si es no olvides de mí, guarda mis mandamientos, pero para yo no olvidarme del Señor, tengo que conocer sus mandamientos y conocer qué es lo que Él quiere de mí, que le temas. Ahora, ¿en qué áreas yo no le estoy temiendo al Señor? Porque yo podría decirte, ¿tú le temes al Señor? Y yo creo que todos aquí diríamos, claro que sí, por eso estoy aquí. Ahora, ¿cómo luce un temor bíblico delante del Señor? ¿En qué áreas de tu vida le estás temiendo más a circunstancias desconocidas que al Señor que gobierna toda circunstancia? ¿En qué áreas de tu vida estás más temerosa de nuevamente lo que la gente puede pensar de ti, asumir de ti, en vez de tener tu identidad segura en lo que Dios dice de ti? ¿En qué áreas de tu vida tú miras hacia atrás y tu identidad está basada en lo que pasó en el atrás en vez de lo que Cristo ya hizo por ti, está haciendo en ti y hará por ti? Entonces, ¿qué áreas de tu vida están manifestando que no hay un temor por Dios como debe ser? Ahora, nuevamente, para nosotros como cristianos, el temor a Dios es un mandato del Señor. Nosotros no le tememos a Él por terror, por miedo, ese miedo de que me frena de venir a Él. No, el temor al Señor, como Proverbios dice y Salomón dice, es el principio de la sabiduría. El temor al Señor es andar conforme al Señor. El temer al Señor es obedecerle a Él, es honrarle a Él, es conocerle a Él, es rendirme completamente, como lo vamos a ver más adelante, hasta que yo no llegue a entender en lo más profundo que yo no controlo mi vida, que yo no gobierno mi vida, que yo no soy Señor de mi vida, que el Señor es quien gobierna mi vida, y hasta que yo no llegue al fondo de decir, Padre, yo no puedo más. Van a haber muchas cosas que van a seguir tomando control de tu corazón y no es el Señor. Por lo tanto, entonces Moisés dice, ¿qué es lo que Dios demanda a ti? Que le temas a Él. Y por eso es que el temer aquí está con el andar a Él. Y que andes en todos sus caminos. Nuevamente, una persona que teme al Señor, que está creciendo en el temor del Señor, es una persona que va a andar con el Señor. Tú no puedes divorciar el andar tuyo con el temor al Señor. Una pregunta de autoevaluación para mí ha sido que si yo le temo al Señor, ¿cómo está mi vida andando en base a ese temor al Señor? Es decir, nuevamente, el temer no es simplemente un concepto intelectual y teológico que te dice, sí, yo le temo al Señor. No, ¿cómo se ve eso en tu vida? Por lo tanto, podríamos decirlo en otras palabras de Santiago, no simplemente seamos oidores, pero hacedores. No simplemente digamos que tememos al Señor, pero vivamos como que tememos al Señor. Es cosas completamente diferentes. Tú puedes tener un concepto teológico bíblico en tu mente, pero de ese concepto bíblico teológico en tu mente hay un gran espacio que tiene que bajar de raíz a tu corazón y decir, ok, si yo le temo al Señor, ¿cómo yo voy a andar conforme a Él? ¿Cómo yo voy a caminar conforme a lo que Él dice de mí? Más adelante, no vais allá, pero en el Deuteronomio 13, versículo 4 dice, en pos del Señor su Dios, ustedes andarán. Ese es uno de los versículos que yo he sacado en este tiempo para mí. Michael, en pos del Señor. En pos del Señor. ¿Qué significa para Michael vivir en pos del Señor? En dirección hacia el Señor. En rendirme ante el Señor. ¿Qué significa eso para ti? En pos del Señor, venir delante del Señor. Y dice, y a Él temerán. Guardarán sus mandamientos, escucharán su voz, le servirán y a Él se unirán. Andar en pos del Señor, temiendo al Señor, no es otra manera más que decir cuán anclada está mi alma en aquel que ya ha anclado mi vida a Él y es Cristo. Entonces, por un lado, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Bueno, que le temas al Señor, que andes en todos sus caminos, que lo ames.
Nuevamente, el temor al Señor y el no olvidar al Señor se hace bajo el fundamento del amor y no simplemente una aplicación por terror. Aquí es donde está el fundamento de todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Nosotros no obedecemos al Señor por temor, en el sentido de terror. Nosotros obedecemos y nos sometemos al Señor por amor, porque Él nos ha amado a nosotros primero. Aquí está nuevamente que si tú le obedeces al Señor simplemente por lo que Él te puede dar o por lo que tú no quieres que Él te dé como consecuencia, sino como amor, ese fundamento, que le ames a Él y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Esto es lo que el Señor demanda de ti y lo que demanda de mí. Por un lado, entonces entendemos que cuando Moisés dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy, Él tiene algo mucho más grande en mente. Él tiene algo mucho más grande que el simplemente tú decir, no, yo no olvido al Señor. ¿En qué áreas de tu vida, cuando tú lo pones a la par de la palabra de Dios, realmente examinándote, cosa que no es fácil, realmente examinándote, tú expones todas esas layers, esas áreas en tu vida que tú vas a mirar y decir, realmente hay muchas partes de mi vida donde yo he olvidado al Señor? Y esto demanda una autoexaminación, una autoevaluación a ti mismo, decir, Señor, ante tu palabra, ¿dónde yo te he olvidado, Señor? ¿Y cómo es que yo te he olvidado dejando a un lado tu palabra? Por tanto, cuando no guardo la palabra de Dios, mis ojos y mi mente estarán en otro lugar en vez del Señor. Cuando yo no guardo la palabra del Señor, cuando me olvido del Señor, créeme, como criaturas que nos olvidamos, olvidadizas, lo que vamos a tender a hacer es de no anclarme en el Señor, tú te vas a anclar en algo más. Tú no eres una persona neutra en ese sentido. O te anclas en el Señor con la esperanza en el Señor o tú vas a empezar a confiar en algo más. Rápidamente. Vas a anclar tu confianza en algo más que te da seguridad, paz, tranquilidad, supuestamente lo que te ofrece, pero en realidad no te ha dado absolutamente nada de esto. Por tanto, el ancla de nuestra vida debe ser no olvidarnos del Señor. Por lo tanto, cuando Moisés dice, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, esto lo que Dios está diciendo es, nuevamente, que no olvidemos de meditar en su palabra, de realmente escudriñarla y comer la palabra, no por simplemente decir que la has comido, pero porque entiendes que a menos de que tú comas de ella no puedes vivir. Y voy a hacer referencia a esto, porque precisamente lo que Jesucristo hace referencia a un pasaje que vamos a ver en cuanto a que de pan no solo vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Realmente tú guardas la palabra de Dios de tal manera? Entonces, por un lado tenemos ese primer punto de cuídate de no olvidar al Señor, pero por otro lado, del versículo 12 al 14 encontramos otra cosa. Cuando tú olvidas al Señor, ¿sabes qué va a pasar? Bueno, tú vas a poner tu vista en las bendiciones, aunque sean buenas, y no en el Señor que da toda bendición. Por tanto, el punto es, cuídate de poner tu vista en las bendiciones y no en el Señor que trae las bendiciones. Tú te olvidas de Dios al mirar solamente las bendiciones o buscarlo a Él solo por las bendiciones y no desearle a Él por ser Él. Entonces, ¿de dónde vemos esto? Bueno, los versículos del 12 en adelante dice, es el mandato, cuídate de no hacer esto. Y si tú te preguntas, ¿por qué abunda un poco más Moisés? ¿Por qué yo tengo que olvidarme de la palabra de Dios? ¿O por qué no tengo que olvidarme de Dios? Bueno, no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces aquí viene el peligro. Todas esas son bendiciones. Pero cuando tú te has olvidado del Señor, esto va a pasar. Entonces tu corazón se enorgullezca y te olvide el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora, cuando nosotros olvidamos a Dios y lo que Él es, vamos a ver muchas veces que vamos a venir a descansar y a buscar a Dios por lo que Él nos da. Y hemos hecho de cosas buenas nuestra fuente de esperanza, nuestra fuente de tranquilidad, y se han convertido en ídolos.
Por tanto, como hemos dicho en varias ocasiones acá, los ídolos no simplemente son estatuas que tú pones en tu casa o estatuas que están fuera, sino son ídolos del corazón los más peligrosos. Y a veces son tan sutiles, porque hay cosas buenas como esta, cuando tú hayas comido, cuando hayas construido buenas casas, cuando te hayas saciado, cuando tus vacas y ovejas se multipliquen y el oro y la plata se multiplique. Todo esto, cuando olvidas del Señor, tu corazón va a mostrarlo con orgullo, porque el orgullo va a apuntar a lo que tú puedes controlar y lo que tú pudiste darte en vez de lo que Dios te dio. De lo que hace aquí el olvidar del Señor a nuestro corazón nuevamente es que vamos a venir a Dios por lo que Él nos puede dar, a buscarlo a Él por lo que nos puede dar, en vez de venir a Él por quien Él es. Es uno de los grandes peligros de nuestro corazón, que a veces como creyentes podemos conformarnos tanto y acomodarnos tanto mirando lo que Dios me ha dado en vez de confiar y depender de Dios, quien lo gobierna absolutamente todo. Entonces mi dependencia del Señor no viene por lo que Él me puede dar o por lo que Él me quiere quitar. Mi dependencia del Señor viene simplemente porque Él es el Señor. Entonces una de las preguntas que te hago y te examinas a ti mismo, como yo lo he hecho, es ¿por qué yo confío en el Señor? Y tú puedes listar y decir, bueno, porque es que Él ha hecho esto, Él ha hecho esto, Él ha hecho esto, Él me ha dado esto, Él me ha dado esto, Él me ha dado esto. Y si en toda esa lista no está, ¿por qué tú confías en el Señor? Porque Él es el Señor. ¿Has puesto tu confianza meramente en lo que Dios te puede dar? Y en el momento en que el Señor decida quitar algo de esto, tu vida se va no sé cómo explicarlo, pero va a tener un tiempo donde vas a derrumbarte, por así decirlo. Porque tu confianza ha sido puesta en medios de gracia, no en el Dios de toda gracia. Entonces es una buena pregunta. Señor, ayúdame a pensar realmente cómo yo no olvidar que todas las cosas que tú me has dado son meramente medios por los cuales yo tengo que poner mi vista en el dador de todo esto. Mi confianza en Dios no está en la salud. Porque, por ejemplo, cuando algunos de nosotros perdemos la salud, ¿qué está pasando, Dios? ¿Dónde tú estás? Yo estoy gobernando. Cuando tenemos situaciones donde se nos sale de las manos muchas cosas, ¿y dónde estás tú, Dios? Gobernando. Lo que se te salió de las manos simplemente demuestra que tú no gobiernas absolutamente nada, Michael. Entonces, nuevamente, los medios que Dios nos provee y que nos da son simplemente eso, medios para que nuestra confianza no esté en nosotros, pero esté en el Señor. Y lo terrible de Israel nuevamente y de nuestro corazón es nuestra tendencia de olvidar que cuando hemos comido, nos hemos saciado, cuando miramos todo a nuestro alrededor, podemos decir, todo está bien. ¿Cuánto yo me he esforzado? ¿Cuánto yo he trabajado? Yo merezco esto. Sin olvidar y olvidando que tú no mereces absolutamente nada. Y que todo lo que Dios te ha dado es precisamente por gracia para Él y por Él. Entonces, cuando olvidamos a Dios en nuestras áreas de nuestra vida, son características que precisamente muestran que hemos hecho de Dios simplemente una persona que da, pero una persona en la cual podemos aferrarnos y confiar. Cuando ponemos nuestra confianza en todas estas cosas y en nuestro corazón se enorgullece y comienza a cuestionar las cosas de Dios nuevamente, vamos a olvidar al Señor de donde Él nos rescató. Eso es lo increíble de un corazón que olvida a Dios. Un corazón que olvida a Dios, que pretende controlar el hoy y el mañana, pero se olvida muy rápidamente del ayer. Israel quería disfrutar o contentarse y confiar en lo que Dios había provisto, cosa que ellos creen que eran ellos. Ellos habían provisto todo esto y olvidando así que no fue ellos quien trajo todas estas cosas, no fueron ellos los que trabajaron para lograr estas cosas, fue Dios quien en el pasado obró para que ellos pudieran tener una verdadera experiencia de libertad, de redención, por así decirlo, en el Antiguo Testamento, porque fue Dios quien nos sacó de la tierra de Egipto en la casa de la esclavitud. Entonces, de esclavos de alguien, en vez de ser siervos y esclavos de Dios, a ser esclavos ahora de las provisiones de Dios, como que si esas fueran las que merecieran nuestra devoción, nuestra confianza y nuestro corazón, cuando son simplemente medios para que tú y yo pongamos nuestra mirada en aquel que lo gobierna absolutamente todo. Por tanto, cuando nosotros venimos a Dios, venimos nuevamente a Él por ser Él. Ahora, ¿en qué áreas tú has olvidado a Dios? ¿En qué áreas realmente tú has olvidado a Dios?
Nuevamente es una pregunta abierta que yo no creo que nadie en este lugar podría contestar inmediatamente. Yo no creo que ninguno de nosotros al examinarnos y decir en qué área yo he olvidado a mi Señor, tú puedas contestar rápidamente, ojalá que no, en ninguna área. Porque créeme que si esa es la respuesta que tú tienes en tu mente ahorita mismo, en muchas áreas estás olvidando a Dios. Pero tampoco es meramente decir, no, en muchas áreas yo he olvidado al Señor. ¿En qué áreas? Una de las maneras de crecer es poder realmente nombrar, escribir, pensar en las áreas en las cuales estás olvidando al Señor. ¿Sabes por qué? Porque de no hacerlo así, nunca vas a crecer. He estado leyendo mucho que las personas que cambian, las personas que crecen, son las personas que reconocen en dónde están fallando y entonces confían en Dios con un plan determinado para cambiar en esas áreas. Si solamente decimos, sí, todos tenemos que crecer, es muy vague, como se dice en inglés, es muy vago, es muy simple esa palabra. Todos nosotros tenemos que cambiar. Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿en qué áreas tú tienes que cambiar? ¿En qué áreas estamos olvidando al Señor? ¿En qué áreas yo estoy confiando en las fuentes en vez de confiar en el dador de lo que me ha dado absolutamente todo? Por lo tanto, ¿en qué áreas he olvidado al Señor? ¿Y en qué áreas Dios no está haciendo lo que Él es, el Señor? ¿En qué áreas de tu vida? ¿En qué áreas tú estás luchando con un señorío que realmente pretende ser un señor cuando en realidad nosotros no somos absolutamente nada? ¿En qué área de tu vida tú estás tratando de luchar con un Dios completamente bueno, bondadoso, pero soberano y santo? ¿En qué áreas estás tratando aún de minimizar la santidad de Dios? Cuando podemos jactarnos y decir, bueno, Jesús es un amigo de pecadores. Sí, pero qué amigo tienes tú en mente? ¿El amigo, como decimos los colombianos, el compinche? ¿El que te aprueba todo, el que te dice, tú eres mi amigo, no importa? Porque ese no es el amigo Jesús. El amigo Jesús es aquel que sí es amigo de pecadores, pero porque ama tanto a los pecadores no los va a dejar como los encontró. Entonces, ¿en qué áreas tú estás pretendiendo que Dios está ok contigo cuando hay áreas en tu vida que a la luz de la palabra vas a tener que crecer, vas a tener que aprender a confiar en el Señor? Por tanto, un corazón orgulloso, como lo dice ahí, es un corazón que olvida a su Señor. La pregunta aquí no es si hay algún orgulloso entre nosotros. La pregunta es si tú reconoces que eres un orgulloso. La pregunta no es, nuevamente, cuán humilde eres. La pregunta es cómo luchas con la humildad. Porque hasta que no entendamos lo orgulloso que somos, no vamos a sanar. Dios no va a obrar en nosotros. Ahora bien, como vamos a ver más adelante, no es que Dios se va a quedar con los brazos cruzados. Dios va a permitir circunstancias en tu vida como medios de gracia y de amor para que entonces tú despiertes en estas áreas de orgullo y Dios diga, ahí es donde yo quería mostrar que yo voy a orar. Porque Dios es Dios. Con o sin tu permiso, Él va a orar. Ahí es donde nosotros a veces no entendemos. Porque según Hebreos 12, el buen padre que Él es, como un padre no le pide permiso a su hijo, ¿será que está bien si te disciplino ahora? ¿Será que estas consecuencias te gustarían a ti? No, no, papi, a mí me gusta. Ok, mi amor, perdón, yo pensaba. ¿Será que este no es el Dios de la Biblia, mis amados? Y si tú has formulado otro Dios, pasivo, el Señor que respeta y que está ahí como que esperando a que tú le des permiso para ser Señor, no, no. El Señor rescató a Israel y el Señor obró en Israel. El Señor rescata a su iglesia y el Señor obra en su iglesia. Si tú estás de alguna manera viendo la mano del Dios que está santificando tu vida, en vez de huir de eso, agradece a Dios por eso. Porque según Hebreos, es Dios quien está haciendo eso en tu corazón y en mi corazón. Entonces, cuando yo olvido al Señor, la pregunta es, ¿qué es lo que yo he olvidado? Por un lado, tú has olvidado su palabra, pero más que su palabra, has olvidado al Dios que se ha revelado en su palabra. ¿Y quién es este Dios? Bueno, podríamos cubrir esto en varias series, pero para darte una idea brevemente, yo creo que vayas conmigo ahí mismo en Deuteronomio. Yo quise quedarme en Deuteronomio para no salir fuera de este libro por ahora. Pero si tú vas conmigo a Deuteronomio capítulo 10, vas a leer en el versículo 17, ¿quién es este Señor? ¿Quién es el Señor? Si Él dice, no me olvides, ¿ok? ¿Cómo te olvido? Olvidando mi palabra, ¿ok?
Pero cuando mi corazón orgulloso se levanta olvidándote, ¿a quién es quien yo estoy olvidando? Bueno, Moisés dice en Deuteronomio 10, versículo 17, porque el Señor su Dios es Dios de dioses. Entonces, ahí tú te detienes y piensas, cualquier diosito que tú pretendas hacer, cualquier ídolo, otra palabra para diosito o Dios de estos, con minúscula, no hay un Dios sobre nuestro Dios. Entonces, nuestro Dios, por más ídolo que tú construyas, por ser el Dios soberano que Él es, Él lo va a destruir. Porque Él no va a permitir que alguien más se levante a un lugar que solamente Dios está y merece estar. Por tanto, dice, Él es Dios de dioses, pero el Señor de señores. Dios grande. Cuando olvidamos a Dios, estamos olvidando quién Él es. Un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Eso es otra manera de decir, nadie le tuerce el brazo a Dios. Nadie le dice a Dios, no, haz esto, y Dios dice, oh, sí, yo lo voy a hacer. O Dios, si tú no haces esto, yo no voy a cambiar. Ni tampoco, Dios, yo voy a cambiar, pero mira, yo voy a cambiar, entonces, pues tú me haces esto que yo quiero. Dios no es un negociante en tu santidad. Dios no es un negociante para decir, okay, ¿qué me vas a ofrecer? Mira, yo te ofrezco toda mi vida, me voy a dedicar a estudiar la palabra, me voy a dedicar a hacer todo esto, pero me vas a dar larga vida. No, yo no manejo de esta manera. Porque yo soy el dador de la vida y cuando yo quiero llamarte, te voy a llamar. Bueno, yo voy a servirte, yo voy a dedicar mi tiempo al Señor, pero mira, yo te voy a dedicar todo este tiempo, pero entonces espero que mi compañía, mi negocio, pues crezca. Dios no trabaja de esa manera. Y parte de olvidar al Señor y quién Él es que hemos minimizado mucho quién Él es. Como iglesia, como persona, podemos aún decir nuevamente conceptos teológicos, Dios poderoso, Dios grandioso, Dios temible, Dios de dioses, Señor de señores, pero ¿qué quiere decir eso para ti? Y hasta que tú no entiendas este gran Dios en esas áreas que tú minimizas, Dios seguirá siendo alguien desconocido para ti. Pero entre más tú le conoces, fíjate, este Dios poderoso, Él hace justicia al huérfano, a la viuda y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Básicamente, lo que Moisés estaba diciéndonos acá, que cuando nosotros olvidamos al Señor, estamos olvidando este gran Dios en cual tenemos por gracia. Y el corazón orgulloso es aquel corazón que pretende conocer más que el Señor. El corazón orgulloso es aquel que pretende tener control de las cosas, que pretende controlar el ayer, el hoy y obviamente el mañana. Y el Señor dice, espérate, tú no entiendes lo que es aquí, cómo es la cosa acá. Yo soy el Señor. Tú no controlas absolutamente nada. Y entre más rápido nosotros entendamos eso, más fácil, no va a ser fácil, pero más fácil va a ser nuestra caminata con Cristo. Cuando entendemos nuevamente que eres el Señor, que Él es quien está obrando. Por lo tanto, para no olvidar al Señor y para que nuestro corazón no se orgullezca, hay que mortificar ese pecado. Ahorita mismo estoy leyendo un libro de uno de los puritanos, John Owen, de la tentación y el pecado, y este hombre es tan claro en su manera de explicar que la tarea del creyente diariamente es la mortificación de su pecado. Y tú te preguntas, bueno, uno que es mortificación, bueno, matar. Entonces no es un término de jugar, no es un término de si quieres, si te agrada, si hoy amaneciste con ganas de pelear contra tu pecado. No, es una lucha diaria, una guerra diaria, es una violencia, por así decirlo, con tu propio pecado. Y tú te preguntas, ¿por qué tanta seriedad? ¿Por qué realmente batallar con mi propio pecado diariamente? ¿Sabes por qué? Porque no simplemente yo no voy, pero según la Biblia de Romanos, la carne, el pecado, no toma vacaciones. No descansa. No hay un día en tu vida, ni en este mismo segundo, donde tu pecado diga, bueno, está en la iglesia, déjame yo, me voy a santificar en este tiempo. No, no, espérate. Yo estoy en la iglesia hoy, yo estoy leyendo mi Biblia, yo voy a compartir de Cristo. Entonces, de alguna manera, como que la carne dice, bueno, yo voy a parar. No, diariamente, nuestro pecado quiere hacer guerra contra nosotros.
Y hasta que no entendamos lo serio y lo grave y la realidad de la lucha contra nuestro propio pecado, ¿sabes qué va a pasar? Que tu lucha se va a convertir con el que está a tu lado. Porque es que ese pecado es más serio que el mío. Es que esa persona es la equivocada, no yo. Y una persona orgullosa no simplemente quiere controlar las cosas que solo Dios controla, pero una persona orgullosa es aquel que niega, es ciego a su propio pecado. Y que Dios nos siga mostrando estas áreas de pecado. Porque por años uno puede pasar diciendo, pero yo no estoy mal en esta área. Si yo hago esto, si yo hago lo otro. Bueno, ¿cómo tú sabes que eres un orgulloso, Michael? Cuando tú ves lo que estás haciendo bueno para minimizar lo que estás haciendo malo. Pero si yo, pero si yo, pero si yo. Y dice, a mí no me importa poco, Michael, lo que si tú estás haciendo. Es lo que estás dejando de hacer. Y que no estás haciendo en esas áreas para crecer y ser más como Cristo. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Mortificar todo pecado. Y si tú te preguntas en Deuteronomio, porque no me quiero salir de ahí, ¿qué significa mortificar el pecado o todo aquello que pueda llevarme a pecar? ¿Sabes qué significa? Para darte términos de Deuteronomio con luz de Efesios 6 que el pastor Arturo predicó, la armadura de Dios ante toda batalla. El pastor Winston también predicó esto en 2 Corintios, sobre correr la carrera, no cansarnos. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, en Deuteronomio capítulo 12, yo quiero que vayas conmigo al versículo 2, porque estos son nuevamente prédicas de Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida, y les está diciendo, hagan esto, no olviden, hagan esto y hagan esto. Fíjate lo que dice en Deuteronomio 12, versículo 2. Destruirán completamente. No son opciones, no es un poquito, 80, 90, no. Completamente todos lugares donde las naciones que desposearán sirvan a sus dioses. Sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso, y demolerán sus altares, quebrarán sus pilares sagrados, quemarán a fuego sus imágenes de acera, derribarán las imágenes talladas de sus dioses y borrarán su nombre de aquel lugar. Si en alguna manera tú pasaste por alto lo que Dios quiere de esta gente para no mezclarse con el pecado, yo creo que no has escuchado bien todas las palabras de destruir, de demoler, de quebrar, de quemar, de derribar y de borrar. Todo aquello que pretende contaminar el pecado o contaminar al pueblo de Dios tiene que ser derribado. Ahora, quizás tú te preguntas y dices, bueno, eso es para Israel. Bueno, resulta que Pedro dice que nosotros somos esa nación santa escogida por Dios. Ese pueblo temporal servía precisamente como un pueblo preservado para construir el nuevo pueblo llamado la Iglesia de Cristo. Y dentro de la Iglesia de Cristo, si tú vas a leer, como lo he hecho yo, a Pablo en Tesalonicenses, te va a decir que Dios, como santo, demanda santidad. Entonces, por lo tanto, no es un juego. Cuando miramos aquí y cuando Moisés le dice, en su corazón se orgullezca, cuando ustedes olviden al Señor, nuevamente, ¿en qué área yo me he olvidado del Señor y me he olvidado de su palabra? Y se ha mostrado porque entonces yo he confiado más en mí y en mi pecado que en Dios. Por lo tanto, ¿cómo yo estoy mortificando toda área que está mostrando orgullo en mi corazón? Entonces, de un lado, cuídate de no olvidar al Señor. Otro lado, cuídate de poner tu vista en las bendiciones y no en el Señor que trae todas bendiciones. Y por último, cuídate entonces para ver al Señor. Esa es la meta de todo creyente. La meta de todo esto es, ok, ¿para qué yo voy a guardar los mandamientos para no olvidarme del Señor? ¿Para qué yo no voy a poner mi mirada solamente en las bendiciones, sino en el Dios, sino orgullecerme? ¿Para qué es que hago todo esto? ¿Sabes para qué? Para una meta principal, ver más al Señor. Si como meta principal tienes a alguien más o algo más fuera de Dios, no has entendido y no vas a llegar a ningún lado. La guerra contra la santificación, contra nuestro crecimiento espiritual y nuestra madurez espiritual, tiene un objetivo en mente, y más que un objetivo es una persona en mente, y es Cristo, es Dios. Por tanto, ahí Moisés dice, en el versículo ya 15 al 18, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón,
mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como en este día. Ahora, ¿por qué te llevo ahí? Porque todas estas cosas que Israel tenía que hacer, no olvidar a su Señor, no mirar simplemente las bendiciones, sino mirar al Dios de las bendiciones, Dios los llevó por un lado, que tenían que aprender esto, y aún así más adelante no lo aprendieron. ¿Sabes qué es ese lugar? El desierto. El desierto no fue que ellos se perdieron, como algunos pueden interpretar. Ah, sí, no, es que anduvieron perdidos, no sabieron cuál era, si fuera a la derecha, como cuando tú estás viniendo en una carretera y te pasaste la salida y tienes que esperar otra vez. No, no, no. La gente, el pueblo de Israel fue llevado al desierto por Dios, por su rebelión contra Dios. Ellos no anduvieron perdidos. Intencionalmente, soberanamente, Dios les llevó ahí. ¿Por qué? Porque no obedecieron al Señor y no escucharon al Señor. Pero ahora bien, el desierto no tiene como meta principal el acabar contigo. El desierto tiene como meta principal el cambiarte, el corregirte, el que tú veas a Dios, que tú despiertes de todo esto. Ahora, ¿cuál es este propósito? Bueno, capítulo 8, regresa conmigo ahí mismo en capítulo 8, versículo del 2 al 4. Fíjate por qué fue que se fueron o Dios los llevó al desierto. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años. ¿Por qué es que Dios llevó a Israel al desierto? Para humillarte. Un corazón orgulloso necesita mucha humildad. Y desafortunadamente por naturaleza nosotros no nos humillamos. Dios nos tiene que humillar. Por lo tanto, en oportunidades en las cuales Dios te esté humillando, no lo veas como un desperdicio de tiempo o una ira de Dios descontrolada. Míralo como el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él es quien te tiene que humillar. De otra manera, tú y yo seguiríamos en el mismo corazón orgulloso. Por tanto, dice Moisés, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón. ¿Quién? ¿Que Dios se enterara lo que había en mi corazón? No, que yo me enterara lo que había en mi corazón. Dios conoce todo, absolutamente todo. Pero es en el desierto, es en los momentos cuando tú dices, yo no quiero estar aquí, es cuando te das cuenta quién tú eres en realidad. En esos momentos cuando no hay nada de control, cuando parece que todo el mundo está contra ti, cuando tú parece que ya no hay nada, no hay nada, no hay nada, Dios dice, ok, sacaron cualquier excusa que tú puedas agarrar y mirar hacia afuera. Ahora encuéntrate con tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? En medio del desierto, en medio de todas estas pruebas, falta de recursos, Israel tuvo que entender en medio del desierto qué hay aquí adentro. Porque muy fácilmente en todos nosotros vamos a buscar la excusa afuera, es que es allá, es que es allá, es que es el clima, es que es el carro, es que la falta de recursos, es que todo, es que todo, es que todo. Y Dios dice, basta ya, mírate a ti. ¿Qué hay en tu corazón delante del Señor? ¿Qué hay en tu corazón? Él te humilló. Bueno, y si guardarías o no sus mandamientos, Él te humilló y dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías. Eso es algo glorioso y eso es lo que yo quiero que tú escuches ya para ir terminando. El mismo Dios que nos humilla es el mismo Dios que nos sostiene. Si tú no tienes la teología correcta, no vas a pasar cualquier circunstancia en tu vida. Porque si para ti el Dios que te humilla es un Dios que no tiene control, con todo amor y con todo respeto digo, no sé cómo tú vivirías. Si mi Dios que me humilla no es el mismo Dios capaz de bajarme para sostenerme, sino bajarme para decir, mira, yo no tengo control de esa situación, yo no sé qué voy a hacer. Por eso es que para mí, y la Biblia, si yo pongo a un lado a mi Dios soberano, honestamente, apaguemos esto y vayámonos. Porque en los momentos de prueba más difíciles, el pueblo de Israel tuvo que entender, yo te humillé, te dejé tener hambre, pero yo te alimenté con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido. ¿Para qué? Para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿En qué momento es que Cristo cita esto? En el desierto, siendo tentado por la serpiente.
Y lo que Israel falló y no entendió, nuestro gran Salvador lo obedeció perfectamente. En el desierto, Israel tuvo que haber dicho, sí, tú eres nuestro proveedor, tú eres quien más necesitamos, tú eres nuestro amor, tú eres nuestro deleite, perdóname por mi pecado, Señor, quiero más de ti, quiero más de ti. No lo hicieron, pero nuestro Señor Salvador, en el desierto, siendo tentado por la serpiente, dijo, no, porque yo sé algo muy bien, no solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Para Jesucristo, la obediencia al Padre era su todo. Para Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, la obediencia al Padre era la obediencia a la palabra del Señor. Por lo tanto, Dios no va a desperdiciar todo momento en tu vida en el cual te encuentres en una circunstancia que pareciera lucir como un desierto. Ahora, ¿qué es un desierto? Bueno, un desierto es aquel lugar donde no hay provisiones. Yo no sé si tú te has dado cuenta, a mí me gusta mucho ver, me gustaba mucho ver estas personas que hay un hombre en particular que seguía un desierto y tenía que sobrevivir. Ahora, él sabía que tenía ciertos días para vivir. Si no encontraba recursos, iba a morir. Precisamente el desierto el cual Dios te permita pasar no es para que tú trates de sobrevivir en tus propios recursos, no es encontrar una serpiente y tratar de comértela, no es encontrar de pronto una bolsita donde de pronto por humedad caiga cierta agua y tú la bebas. No, el desierto está diseñado por Dios para que tú llegues al final de tu fuente tú mismo y digas y eleves tu mirada al Señor. Si en cualquier momento en tu vida que Dios esté permitiendo áreas en tu matrimonio, con la crianza de los muchachos, con las finanzas, con tu salud, con preguntas de la Biblia, cualquier situación, con tu pobreza, con tu santidad, con cualquier pregunta que estés pasando, circunstancia, y no has llegado al fin de ti misma, de tú misma o de tú mismo, estás desperdiciando toda oportunidad que Dios te está dando. Por tanto, cuando vemos acá a Moisés decirle, recuérdate de donde el Señor te sacó, recuérdate que Él te condujo, recuérdate en el inmenso y terrible desierto, recuérdate. Ahora quizás tú dices, bueno, ahorita yo no estoy pasando por ningún momento de estos difíciles. Ahí es donde viene nuestro gran problema, que olvidamos por los momentos que el Señor nos ha rescatado previamente. Porque tendemos a vivir nuestra vida solamente pensando en si hoy o no estoy siendo afligido, pero lo que pasa es que Dios ha diseñado toda aflicción pasada para que me recuerde que Él no ha cambiado y que Él está conmigo. Pero por tanto, el llamado para el creyente es vive tu vida día a día. Créeme que más que nunca yo estoy aprendiendo esto. Vive tu vida día a día. Mirándole atrás y dices, Señor, yo no quiero ir allá. Mirando al futuro, desconocido que nadie controla. Y tú miras al futuro y dices, no, pero ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Te llenas de temor, te llenas de temor. Orgulloso, Michael. Aquel que le teme al mañana es porque realmente su corazón está bien orgulloso. Porque de alguna manera quiero controlar lo que va a pasar mañana. Y Dios te dice, espérate. Yo no te he dado ni siquiera el mañana asegurado. Por tanto, cada día tiene su propio afán. Hónrame hoy. Hónrame en la hora en la cual estamos, porque yo ni siquiera sé qué va a pasar más tarde. Entonces no pierdas las fuerzas controlando el ayer que no puedes controlar, ni controlando el mañana que no puedes controlar, ni siquiera el hoy. Por lo tanto, hoy diariamente el creyente se somete ante su Señor en dependencia del Señor. ¿Por qué? Porque nuevamente el Señor es quien obra todo esto. En el desierto mismo el Señor alimentó a Israel con el maná diario. Porque la dependencia de Israel del Señor tenía que ser diaria. Algunos desobedecían y trataban de guardar y todo se dañaba. Porque nuestra naturaleza es olvidar o guardar para nosotros tener control. Y Dios dice, no vas a guardar, no vas a controlar, y hasta que no entiendas eso, no lo vas a poder entender y no vas a entender que Dios quiere humillarte. Por tanto, no digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza ha hecho todo esto. Acuérdate del Señor. Como comienza Moisés para terminar con un mandato, cuídate de no olvidar al Señor. Termina esta sección en el versículo 18 con un por lo tanto, acuérdate del Señor tu Dios. No lo olvides como mandato. Después de haber explicado todo esto, la conclusión final es, no olvides a tu Señor, depende de Él, confía en Él. Porque en el desierto no hay recursos, hay peligros, y por eso el medio que Dios usa para humillarnos es ese desierto, pero lo usa para que tú mires más a Él. Porque Él solamente es quien te sostiene.
Entonces, con esto en mente, quiero exhortarte a que mientras que el Señor sigue mostrando estas áreas de donde todos tenemos que crecer, todos tenemos que aprender, no lo hagamos en nuestras fuerzas, pero ahí sí ya termino con Mateo, porque quiero recordarte lo que precisamente ayer miramos con los hombres en Mateo 11. Dice lo siguiente, quiero animarte con esto. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados. Ahí está el orgulloso. Ahí está el olvidadizo. Ahí estamos nosotros, todos acá. Ven a mí que estás cansado y cargado, y yo te haré descansar. Tomen mi yugo, es decir, sométanse a mí. Vivan por mí, conforme a mis ideales, conforme a mis mandamientos. Pongan mi yugo, esclavícense, por así decirlo, sométanse, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Y entonces hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Y precisamente ahora, antes de terminar en oración, tenemos la Santa Cena como un medio de provisión de Dios para que tú no te olvides lo que Cristo hizo por ti si eres creyente. Así que déjame orar y vamos a pedir.